porque hubo dos momentos. Uno que firmó el presidente Peña Nieto, donde está incorporado lo que tiene que ver con la soberanía y la soberanía de México y la propiedad de los recursos naturales en su territorio. Ahí está concentrada la parte de la forma como el presidente López Obrador está viendo la respuesta a la queja que presentaron Estados Unidos y Canadá en materia energética y el capítulo 8. Ahora, lo que hay en el fondo, lo que tenemos en el fondo y en la superficie es una discusión que no es compatible. Hay una discusión técnica, que es la que están presentando los gobiernos de Estados Unidos y de Canadá, y hay una discusión o una argumentación política ideológica, que es lo que está planteando el presidente López Obrador, que ha venido insistiendo que es un asunto de soberanía. Todavía ayer lo dijo, sobre la soberanía no hay absolutamente nada, pero no se está hablando de soberanía. O sea, que esa es la parte técnica. Lo que se está quejando los gobiernos de Estados Unidos y de Canadá es que está violentando los compromisos adquiridos en el documento, en el acuerdo comercial norteamericano, que tiene que ver no con la propiedad de los recursos naturales por parte de México, que está totalmente salvaguardada, sino la manera como se ha metido y ha cruzado el presidente en el incumplimiento en temas, por ejemplo, de inversiones, y de que la reforma eléctrica viola en sí mismo el acuerdo comercial. El presidente dice que no, que esa es la parte de la soberanía y el derecho de México a imponer la reforma eléctrica, porque está dentro de la Constitución, tomando como referencia únicamente ese párrafo en el capítulo 8, sin tomar en cuenta que el acuerdo se cruza transversalmente y es un compromiso que el presidente suscribió. Tanto que, y con esto termino, que al día siguiente que termina la negociación, no lo de las enmiendas que se hizo en diciembre, sino la negociación, que es lo que firman los presidentes Peña Nieto, Trump y el primer ministro Trudeau en Buenos Aires durante la cumbre del G20, al día siguiente de esa conclusión, el propio Jesús Seade, que fue el representante del presidente electo López Obrador durante esa parte de las negociaciones, ofreció una conferencia de prensa en la Embajada de México en Washington y en una pregunta expresa dijo: no, la reforma eléctrica no se va a revertir. Ahí tenemos nosotros los puntos centrales de la discusión. Ahí, Sergio, pareciera ser que la forma en que está encarando el llamado a consultas por parte de Estados Unidos y Canadá a México por su política energética se está abordando a partir de un doble discurso. Un discurso radical del presidente de la República y un discurso suave por parte de la Cancillería. El presidente dice que si sujetarse a los términos del tratado supone ceder soberanía, podría considerarse hasta la salida del propio tratado, en tanto que el canciller Marcelo Ebrard sostiene que ese ni siquiera ha sido una posibilidad que se haya planteado. ¿Tú ves ese doble discurso? ¿Empatan, no empatan? ¿Es una simple estrategia? Yo creo que hay algo de estrategia, pero a ver, esta mañana Liz Vilchis, la conductora del mini programa de Quienes Quieren las Mentiras, cuestionó a todo el mundo que dijo que México podría salir del tratado México, Estados Unidos, Canadá, y dijo que esto no era cierto. Bueno, pues significa que en la presidencia de la República están mandando el mensaje también de que... desmiente al presidente. Pues yo lo que te puedo decir es lo siguiente: el canciller dice que no vamos a salir. Liz Vilchis dijo esta mañana que no vamos a salir. El presidente, él es el que se ha envuelto en la bandera y dice constantemente que el tema fundamental es la soberanía. Quien lea el tratado México, Estados Unidos, Canadá, entiende que no se puede dar un trato desigual a las empresas. Esa es una de las esencias de cualquier tratado de comercio e inversión en el mundo. Estados Unidos tiene una política, de hecho, en sus tratados comerciales, en todos, que se llama neutralidad competitiva. La expresó en 2011 Hillary Clinton cuando era secretaria de Estado, y específicamente dijo: este es el principio, esta es la premisa de la cual emerge toda la estrategia comercial de Estados Unidos, es la neutralidad
neutralidad competitiva. En otras palabras, las empresas estadounidenses tienen que operar con las mismas reglas que las empresas locales, porque si no, no puede haber libre comercio. Y yo creo que eso está claro. Me da la impresión de que el presidente no leyó el tratado y que, como se lo explicó Jesús Seade, pues no se lo explicó bien. Él pensó que con meter este capítulo 8, que lo que hizo fue cambió completamente el capítulo 8, fue lo único que cambió. Y en el capítulo 8 puso que México es el dueño de los hidrocarburos en el subsuelo, nunca nadie había cuestionado eso, y que México tiene derecho a cambiar su constitución y sus leyes. Nadie cuestiona eso. Pero esto no significa que puedas cambiar tus leyes para violar los términos del tratado, si no, pues no tendría sentido firmar ningún tratado. Entonces yo creo que el presidente no se da cuenta, o a lo mejor está aparentando no darse cuenta, porque lo que va a tomar es esto desde el punto de vista político. Va a decir, va a hacer su presentación el 16 de septiembre, va a decir que es un tema de soberanía, pero en realidad esto no tiene vuelta de hoja. O se aplican las mismas reglas a las empresas extranjeras y se respetan los contratos, como dijo Jesús Seade en 2018. Una de las cosas que dijo en esa conferencia de prensa es que no se iba a modificar la Constitución ni se iban a modificar las leyes, pero sobre todo que no se van a modificar los contratos existentes. Eso fue lo que dijo Jesús Seade. Y lo que está haciendo el gobierno de la República es modificar los contratos existentes. Si tenías una empresa de electricidad, por ejemplo, y estaba actuando con un contrato de autoabastecimiento y ahora resulta que esos son ilegales según el presidente de la República, estás cambiando los términos de los contratos. Desde un punto de vista lógico, desde un punto de vista legal, sería incompatible la posición del presidente con permanecer en el TEMEC. Pero por lo menos lo que yo veo es que el mensaje que está mandando el canciller Marcelo Ebrard y el que salió de la conferencia matutina del presidente de esta mañana por parte de Liz Vilchis, no sé qué tan calificada esté, a lo mejor estaba cortándose la cola, ¿no? A lo mejor estaba eliminando la fila para decir algo que no le correspondía. No lo sé, no creo que lo hiciera. Pero bueno, en caso de que fuera así, a mí me parece bien que se esté ratificando, que se mantiene el TEMEC, porque el TEMEC es el sostén de la economía en estos momentos. Si desaparece el TEMEC, las consecuencias económicas para México van a ser desastrosas. Dice Raimundo que es un asunto técnico. La versión oficial presidencial es de que es un asunto de soberanía. El presidente argumenta que son intereses locales, nacionales, los que alientan la idea de llamar a consultas. ¿Cuál es tu parecer? Pues mira, yo creo que efectivamente hay una discusión técnica y una discusión política. En la parte técnica hay que decir que no nos debe de alarmar ni sorprender este tipo de disputas. México actualmente tiene una disputa con Estados Unidos junto con Canadá, México-Canadá, en el tema automotriz. Para eso sirven los tratados de libre comercio. Hay disputas, hay paneles que tienen que resolver esto. Aquí Estados Unidos junto con Canadá está diciendo que se viola el tratado por 4 asuntos. No voy a entrar a cada uno de los asuntos, son asuntos muy técnicos. Pero lo que yo he leído en estos días es que todos los expertos en ambos lados de la frontera, en Canadá, en Estados Unidos y en México, los expertos comerciales, los técnicos, le dan la razón a Estados Unidos y Canadá. Todo parece indicar que México va a perder este caso, que lo que está firmado ahí efectivamente va en contra por ejemplo, la ley de industria eléctrica, que es uno de los temas contenciosos en este asunto. Ese es el tema técnico, pero a mí lo que me parece muy interesante es el tema político, ¿no? El presidente, con el buen olfato que lo caracteriza, está aprovechando este asunto con propósitos políticos electorales, envolviéndose en la bandera, lo cual, por cierto, le gusta a la gente. Ahí salió una encuesta en El Financiero donde efectivamente la mayoría de la gente dice no, hay que defender la soberanía. 60%. Por cierto, yo no creo que tenga que ver nada de esto con la soberanía. Eso podría ser otra discusión, desde luego, ¿no? Si defender a Pemex y a CFE es un asunto de soberanía, es otro asunto. Pero lo que yo quiero decir es que el buen olfato que lo caracteriza al presidente hace que aproveche este tema. ¿Y qué dice 16 de septiembre? Desfile militar, los Tigres del Norte, el Zócalo lleno, y ahí va a dar un discurso que va a ser un encendido discurso nacionalista que pues le sale bien eso al presidente, va a ser maniqueísta, buenos contra malos, héroes contra traidores, todo esto es político.
Y me llama la atención que varios colegas sí efectivamente estén escribiendo que está en proceso de radicalizarse el presidente y de que podría sacar el presidente a México del TEMEC. Yo, francamente, no lo veo. Creo que es muy claro que México perdería muchísimo saliendo del TEMEC. Creo que el presidente lo sabe. Desde luego que sí. Y te voy a dar un dato fundamental. ¿Qué mejor que los mercados, que el termómetro de los mercados, para ver si efectivamente los mercados creen que se va a salir México del TEMEC? Si los mercados pensaran que México se va a salir del TEMEC, no te quiero decir cómo estaría el tipo de cambio ahorita, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y claramente los mercados lo que están diciendo es que esto es la utilización política de un asunto por parte del presidente. ¿Qué va a pasar? Yo creo que van a acabar ganando Estados Unidos y Canadá esta disputa. López Obrador, en su genio comunicativo, va a buscar una manera de darle la vuelta a un spin y decir que fue una gran victoria, la de México, la lucha, ¿no? Y va a cambiar de tema. Y se acabó. Eso es. Vamos a ver. ¿Sí? Yo creo que sí. Yo creo que en eso va a terminar este asunto. Insisto, aquí lo que estamos viendo es la utilización política de una disputa comercial, técnica, económica, para favorecer la popularidad del presidente y las intenciones de voto a favor de Morena. Veo que asientas, Sí, veo yo que también. discrepas, En varias pero cosas. déjame agregar un elemento en tu opinión que te ruego lo desarrolles. Hay quienes sugieren la idea de que dada la debilidad del gobierno, sobre todo de Biden, y la fragilidad de el presidente está buscando de esa condición la posibilidad de hacer desplantes del tipo del que está haciendo. Y le sumamos también el panorama regional en donde ha cambiado el péndulo, ¿no? La llegada de tantos gobiernos de izquierda. Ideológicamente el péndulo está del lado de la postura del presidente López Obrador. Lo vimos en las encuestas que menciona Leo, lo vemos también en el hecho de que pues el 16 de septiembre, en efecto, creo que va a ser una fiesta nacionalista que la mayor parte de la gente va a apoyar. Fíjate, varios puntos. En todo este tiempo que estuvimos fuera del aire, de repente, en efecto, la parte política de esta disputa norteamericana generó planas de columnas, entre ellas de Raimundos, de que nos íbamos a salir del tratado, de que estábamos prácticamente entregándole todo al presidente. El presidente lo planteó la semana pasada Y como ayer una dijo idea que de él. no. Ayer sí, dijo que no. El presidente Perdón, también dijo, pero vamos a ¿quién crecer cree a que 2% y creció a menos 0.1. Déjame terminar, pero si de repente el presidente va y anuncia que nos salimos del tratado, me rapo. No, es que sé preciso. A ver. Eso hay que tomar nota. O sea, ¿quién lo puede creer? Y Raimundo se deja el pelo. Y Raimundo se deja el pelo largo. Si vas a citar, cita precisamente. Bueno, te No cito le des una precisamente, aquí interpretación a lo que está traigo. O sea, escrito. tu interpretación era, estábamos a punto casi de salirnos del tratado, Caro Quintero fue prácticamente, Kamala Harris se lo ordenó al presidente López Obrador, pero casi eso no casi tiene lo que ver con escribiste. lo del TEMEC, Pues tiene esa que es ver con la otra relación cosa. bilateral que también en estas semanas muchos articulistas empezaron a decir, estamos al borde del rompimiento del tratado comercial con nuestro principal socio comercial, y la verdad me da gusto escuchar que ya se serenaron, porque en efecto ¿nos hay vas a meter temas... a todos? No, a los que hemos escuchado Yo no hasta escribí, ahorita, ¿no? 3 semanas, así que... A los que hemos escuchado hasta ahorita, porque no hay de verdad, yo no veo ningún riesgo de ruptura en la relación bilateral. Son 4 décadas de integración comercial. Lo inusual es que no hubiera más disputas en 3 economías tan divergentes, tan dispares como México, Estados Unidos y Canadá. Ese discurso viene de la Cancillería, pero no de la presidencia. También de Secretaría de Economía, de 2 secretarios del Sí, el Poder que lo está Ejecutivo usando es el mexicano, presidente, ¿no? hombre. El presidente, por supuesto, que va a usar la parte política, le sirve, por supuesto que le sirve, estamos en un escenario electoral y no mete ruido en la discusión técnica. Tenemos en la discusión técnica a un panel de mexicanos, son puros hombres, que llevan años, décadas trabajando en disputas comerciales, que han trabajado en gobiernos previos, Hugo Pérez Díaz Cano, David Hurtado, Mateo Diegos, o sea, empecé a ver sus perfiles y todos son funcionarios. Luz María de la Mora en la Secretaría de Economía, que es un perfil técnico que ha sido además transeccional, ha estado desde el gobierno prácticamente de Cedillo en adelante, negociadora del TEMEC, y ahí está el número 2 en Secretaría de Economía. Entonces yo veo a un país que sí está viendo el tema de la soberanía energética, Leo. Tú y yo podríamos no estar de acuerdo en que así se va a conseguir la soberanía energética, dándole prioridad a CFE, comprando la energía prioritaria de CFE, permitiéndole que utilice gasolinas o diésel con más azufre, que son parte de las disputas que tiene Estados Unidos.
A lo mejor tú y yo decimos, así no se consigue la soberanía hay que energética. debatirlo eso, René, pero ese por es el favor. gobierno que tenemos y que cree que están Sí, todos claro, yo creo que total. así es la soberanía energética. Yo creo que está equivocado. Pero... El gobierno de Estados Unidos en los últimos 20 años logró la autonomía energética con el fracking. Hoy se está se está golpeando con la falta de agua, digamos, que hay en Estados Unidos. Pero es una discusión que hay en estos momentos en donde el globalismo ha perdido frente a los discursos nacionalistas, pues es lo que tenemos hoy en día. Y López Obrador es uno de esos líderes globales que son profundamente nacionalistas. Muy Entonces, veo una discusión técnica que no se va a acabar en septiembre, René. No, yo va a creo que seguir. va a ser hasta el año que entra. Sí, va a seguir el panel. 180 días seguramente de panel de litigio de controversias. Podríamos perderlo, pero Estados Unidos también puede perder el tema de los autos. Sí, sí, De los- sí, Así se totalmente. pierde y gana. Déjame Eso es lo pedirle- importante. Estados Unidos perdió el de camiones. Sí, Exacto, claro. Transporte de carga. Sí, sí. Déjame pedirte, Denise, si estás serena. Denise siempre está cerca. Condición. Bueno, ¿qué tal? No había yo abierto la boca y ya me estaba metiendo. Hablé, yo siempre distingo entre gerencia. Hubiera dicho todo.